Criados con amor. Plantar la semilla de la capacidad. Una semilla necesita tiempo y estímulo. En nuestra filial de Shinagawa, en la zona de Tokio que dirigía el señor Miyazawa, teníamos un periquito que era la mascota de los niños que acudían a sus clases de violín. Cuando los señores Miyazawa compraron el pájaro, le enseñaron a decir en japonés: "Soy Peko Misayawa, soy Peko Miyazawa". Con su chillona vocecita, el pajarito más tarde le decía a los niños lo que había escuchado: "Peko es un pajarito bueno". Según el señor Miyazawa, para adiestrar a un pajarito hay que empezar a enseñarle al poco de nacer. Al principio hay que tener perseverancia, energía y paciencia. Para hacer que el pajarito hable y desarrolle su habilidad es necesario repetir la misma palabra una y otra vez. Y justo cuando uno piensa que de nada sirve y se siente desesperado, a punto de dejarlo, obtiene la recompensa esperada. Al principio se le repetía el nombre de Peko unas 50 veces al día. Esto hace 300 veces en 2 meses. Entonces, al final el pájaro empezó a decir Peko. Si esta palabra no se le hubiera enseñado diariamente con tanta insistencia, el pájaro nunca hubiera tenido el talento o la capacidad para decirla. Gracias a esta práctica se implantó el conocimiento y luego la capacidad tuvo que desarrollarse hasta madurar. Preparación, tiempo y entorno se unieron como estimulantes. No vemos la semilla plantada en la tierra, pero el agua, el calor, la luz y la sombra actúan diariamente como estímulos. Poco a poco se produce un cambio invisible a simple vista, hasta que un día aparece el brote. ¿No son comparables ambas situaciones? Con paciencia y repetición, la semilla florece. Una vez que surge el primer brote, la semilla crece cada vez más rápido. Después de haberle repetido 3000 veces su nombre, el pajarito aprendió a decirlo. Se le agregó luego el apellido Miyazawa. Esta vez, después de haber oído Peko Miyazawa 15 minutos diarios, ya podía decirlo tras solo 200 veces. Sin duda sucede lo mismo con el hombre. Al comienzo, con cualquier cosa que éste aprenda, habrá que ir muy lento hasta que surja el brote de la habilidad. Este procedimiento requiere tiempo, pero gradualmente crece una gran habilidad. ¿No es cierto? Pensar que no hay esperanza y abandonar porque al comienzo el niño no demuestra resultados visibles convierte el esfuerzo invertido hasta ese momento en tiempo perdido. Más aún, la primera capacidad plantada también se desvanece. Entonces es cuestión de paciencia y repetición. Si se hace así, y ya hemos visto el espléndido entrenamiento al que fue sometido Piquito, comprenderemos que la habilidad genera más habilidad. Más tarde, Peko aprendió varias palabras por sí mismo. Cuando los niños en el estudio tocaban la primera melodía del programa de educación del talento, Brilla, brilla, estrellita, Peko aprendió a cantarla con su chillona vocecita. Esto demuestra que el talento genera más talento y que la semilla de la capacidad, una vez plantada, crece con gran velocidad y acelerada. El señor Miyazawa contaba esta anécdota. Fue interesante cuando, debido a un catarro, estuvo tosiendo unos días. Peko decía su habitual "Soy Peko Miyazawa" y a continuación tosía. La tos, por supuesto, nadie se le había enseñado, la añadió por sí mismo. El hecho de que el periquito aprendiera solo a toser comprueba mi hipótesis de que la habilidad se desarrolla. Puesto que el señor Miyazawa pudo adiestrar a este pajarito, yo ya no dudaba de su habilidad para entrenar y educar a niños. Un bebé responde con alegría a una melodía familiar. El siguiente acontecimiento sucedió una primavera hace 14 o 15 años en la ciudad de Ueda, provincia de Shinshu. Ciertos miembros de educación del talento se reunieron en casa de un compañero para charlar. Los niños de la señora Shimada y la señora Kyuchi entraron con sus pequeños violines. «Bueno, ¿oímos un poco de música?», sugirió alguien, y como siempre los felices niños empezaron a tocar juntos varias piezas ofreciéndonos un concierto. Justo sentada frente a mí se encontraba la señora Kyuchi, sosteniendo en sus brazos a su bebé.
Le pregunté su edad y me dijo que la bebé llamada Hiromi tenía solo 5 meses. La hermana de Hiromi, Atsumi, que tenía 6 años, estudiaba todos los días el concierto en la menor de Vivaldi, además de escuchar diariamente la grabación del mismo. Así que Hiromi crecía escuchando esta música desde el principio. Estaba ansioso por saber qué efecto habría tenido esto en una bebé de 5 meses y anuncié entonces que quería tocar algo y me puse de pie con mi violín. Cuando todos estuvieron en silencio, empecé a tocar un minuet de Bach. Mientras tocaba, mis ojos estaban fijos en el rostro de Hiromi. A su edad ya reconocía bien el sonido del violín y sus ojos brillaron al escuchar por primera vez esta pieza. Poco después pasé del minueto al concierto en la menor de Vivaldi. La música tocada continuamente en su casa y apenas había empezado cuando sucedió algo sorprendente. La expresión de Hiromi cambió súbitamente. Sonrió y rió y volvió el rostro feliz hacia su madre que le tenía en brazos. «Mira, es mi música», quería decir indudablemente. De nuevo su rostro se volvió hacia mí mientras se movía al compás de la música. Con solo 5 meses había demostrado que conocía la melodía del concierto en la menor de Vivaldi. Así es como un bebé adquiere involuntariamente la inspiración y el interés por todo cuanto ve y escucha, como lo hace una semilla. Esto es lo que moldea y forma el carácter del ser humano. Creo que esto estaba claro, especialmente después de lo que acababa de ver. Más aún, es un hecho alarmante. De ninguna manera son solo palabras o música lo que el niño absorbe, sino también todo lo demás, sea bueno o malo. 4 años después, en un gran concierto en Matsumoto, había 150 niños en el escenario con sus pequeños violines. Tocaban el concierto en la menor de Vivaldi. ¿Quién es la niña de 4 o 5 años en el centro de la fila de enfrente?, pregunté. Esa niña ponía toda su alma y su corazón en la interpretación. Su postura era excelente y se movía con gracia. Es Hiromi Kyushi, de Ueda. Era la misma niña. En efecto, recordé a la bebé de 5 meses, deleitándose con aquel entrenamiento tan natural, y aquí que su habilidad se había desarrollado maravillosamente. Niños así son el fruto de la práctica y el entorno. 10 años después recibí una carta que incluía partituras de Hiromi, quien entonces iba al instituto. Querido profesor, escribí este poema y compuse la música de esta canción. Había un concurso de poesía y composición para todos los institutos de Japón. Aceptaron mi canción y gané el primer premio. Escribir poesía y música requiere un gran sentido artístico. Al recordar a aquella bebé en brazos de su madre escuchando mi concierto de Vivaldi y siguiendo alegremente el ritmo con los movimientos de su cuerpecito, no me cabe la menor duda de que ese hermoso talento y admirable humanidad se había desarrollado gracias al método que sus padres habían utilizado para educarla. Atsumi e Hiromi, nacidas con el potencial de desarrollar de un niño común y corriente, tuvieron la verdadera fortuna de haber recibido esta educación. La personalidad de cada ser humano, su capacidad, su forma de pensar y sentir, son cinceladas y esculpidas por la práctica y el entorno. Ello se ve en los ojos y en el rostro de cada persona. Su carácter se hace plenamente visible. La historia cambia día a día, uniéndose a los pasos de la vida del hombre. Así funciona el delicado mecanismo de la vida. Más adelante se explicará si uno podrá o no enfrentarse a la inquietante pregunta de cómo y de qué manera vivir, pero por ahora continuaré hablando del asunto que nos concierne, cómo criar y hacer crecer al ser humano. El talento no se hereda. El primer mes de la vida de un ruiseñor determina su destino. Siempre pensé que el incomparable canto del ruiseñor era instintivo o innato, pero no lo es. Los ruiseñores que se tienen como mascotas son capturados en primavera de polluelos en sus nidos silvestres. Tan pronto como pierden el miedo y aceptan comida, se toma un ruiseñor maestro que les canta diariamente su encantadora melodía y así el polluelo la escucha durante un mes. Este método ha sido utilizado en Japón desde hace mucho tiempo. Se les prepara el mejor entorno para la práctica. En resumen, esta es la educación del talento de los ruiseñores.
El pájaro maestro representa para el polluelo el papel del profesor. El alumno sigue recibiendo otros tipos de enseñanza, pero lo más importante es tener un buen profesor en ese primer mes. De hecho, en este periodo se decide si el pájaro salvaje desarrollará buenas o malas cualidades de canto, gracias a la voz y el tono de su maestro. No es cuestión de si nace bueno o malo para cantar, aunque solo sea en el caso del ruiseñor, la fuerza de la vida tiene un inmenso poder para adaptarse al medio. Si tiene un buen profesor, el polluelo aprenderá por experiencia, a través de una transformación fisiológica, a producir tonos tan hermosos como los de sus maestros. Pero si se le lleva a un pájaro ya criado por ruiseñores salvajes, se producirá un error en el experimento, como ha demostrado la larga experiencia. Es la ley de la naturaleza formar y conformar el potencial de la vida. ¿No es el ejemplo del ruiseñor una muestra válida para desarrollar también el potencial humano? Creo en ello con gran convicción. Por lo tanto, por el bien de nuestros niños, insisto tanto en la necesidad de aportar las mejores influencias a la hora de educarles. Todos los niños del mundo podrían ser criados cantando desafinado. En la vida, la formación de la capacidad parte de esta simple regla vista en el ejemplo del ruiseñor. Ahora veremos cómo se forma la habilidad de un ser humano. Las madres a menudo me dicen, no tengo oído, para explicarme que a su hijo le sucede lo mismo. Piensan que esto es hereditario y que nada pueden hacer al respecto, pero así como los ruiseñores no nacen sin oído, tampoco lo hacen los humanos recién nacidos. Por el contrario, el bebé asimila perfectamente cualquier melodía desafinada de las nanas que le cantan su madre, reproduciéndolas luego de la misma manera. Es que el oído de los pequeños es una maravilla. Los niños de Osaka asimilan el intricado dialecto osaqués de esta misma forma. Si un bebé crece escuchando una grabación de una música desafinada, sus oídos se acostumbran a ello y será después muy difícil cambiarlo. Por lo tanto, si quisiéramos, podríamos hacer que todos los niños carecieran de oído. Pero está claro que si podemos hacerlo, no existe el susodicho talento musical innato. Esto es algo que debemos entender. Necesitamos comprender la importancia del oído. Resumiendo, 1. Debemos estudiar cómo desarrollar el talento a través de la educación. 2. Debemos darnos cuenta de que no solo en música, sino también en muchos otros campos, el talento no es innato.